¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este segundo pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Ya estamos aquí otra vez en directo en Teleyecla desde la Casa Consistorial, donde ya empiezan a llegar todos los ediles de los distintos grupos para dar comienzo, como les decía, a este segundo pleno en el que va a haber varias proposiciones de los distintos grupos políticos y también otros convenios con distintas asociaciones de Yecla, pues a resolver sobre la justificación de sus subvenciones, como por ejemplo con la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla o la justificación del convenio con la Federación de Peñas de San Isidro, además de también con el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias. En lo que respecta a otras cuestiones, también habrá una solicitud de un funcionario del Cuerpo de Policía Local de Yecla que debe ser sometida a pleno para pedir autorización y compatibilizar esa actividad de cargo como agente con el ejercicio de la actividad privada. Otra solicitud de establecimiento de un servicio regular de transporte interurbano de viajeros en autobús entre las ciudades de Yecla y Villena, que actualmente pues no existe esa línea regular entre ambos municipios. En cuanto ya a cuestiones políticas de los distintos grupos, tendremos la proposición de Ciudadanos sobre la red de distribución de energía eléctrica en el altiplano Jumilla-Yecla, para hacer distintas variaciones en lo que supone la distribución de las redes eléctricas, que luego más tarde podremos escucharla. En la defensa también han salido grupos detractores a esta medida, también podremos escuchar esos argumentos en contra. También se cuela la actualidad regional y también nacional en el pleno de este mes de febrero con el famoso PIN parental que se ha empezado se ha instaurado en la región de Murcia y que está levantando mucho debate, ya saben, a nivel nacional. Pues hoy hay dos proposiciones que están destinadas a debatir sobre esta polémica medida. Una del Grupo Municipal Izquierda Unida Verdes, titulada Retirada de la censura educativa en la región de Murcia, y otra relacionada del Grupo Municipal Socialista, relacionada con el veto parental en la educación pública. Pues se pedirán que se apoye desde el Ayuntamiento, desde la Corporación Municipal, la retirada que se solicite a la Consejería, al Gobierno regional, la retirada de esta medida. Previsiblemente, no sabemos qué sucederá o cuáles serán los votos de la mayoría de la Corporación Municipal, que como saben es del Partido Popular. Y luego, en último lugar, en cuestiones urgentes, ha entrado una moción conjunta entre los grupos Socialista e Izquierda Unida Verdes en apoyo a la protectora de animales Spandi. Hace poco en nuestros servicios informativos decíamos que Spandi arrastra ya una deuda de hace varios años de 15.000 euros con distintas clínicas y comercios de Yecla, en lo referido al cuidado de los animales, y aseguran que no tienen suficiente con el actual convenio que tienen con el Ayuntamiento de Yecla, que solamente quiere ascender, dicen, 2.000 euros la cantidad del convenio, mientras ellos quieren al menos 10.000. También hay que decir que Spandi consigue recaudar fondos con otras actividades que suelen hacer, otras actividades también de carácter benéfico, con las que consiguen recaudar bastantes fondos y desarrollar esa gran labor de protección de los animales, y también del proyecto CES destinados a las colonias felinas que se hace aquí en Yecla. Pues estos dos grupos, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Izquierda Unida Verdes, han visto la necesidad de traer a pleno este debate. Imaginamos, porque todo ha sido bastante urgente, poder solicitar que se aumente esa cantidad que se le da a la protectora, y que ya sabemos que hace que Yecla sea un municipio de sacrificio cero, donde ya se han hecho 250 adopciones. Quizás sea esta protectora Spandi de las que una labor más grande están desarrollando, al menos dentro de la región de Murcia. Y estas serán
las 4 proposiciones que en unos instantes empezarán a debatirse aquí en el pleno correspondiente al mes de febrero. Y luego mañana ya saben que, como cada martes después de cada pleno, pues podremos escuchar tanto en Teleyecla Radio como en los servicios informativos de Teleyecla, en nuestras noticias, todas las valoraciones dependiendo del resultado de cada propuesta. Y ya están prácticamente ya toda la corporación municipal en sus asientos para que dé comienzo ya este pleno, y aquí les dejamos con él. Siguen a través de Teleyecla. Comenzamos la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente a este mes de febrero, un pleno que tiene 17 puntos, y comenzamos por el primero de ellos, que es el acta de la sesión anterior, pero previamente de justificar la ausencia del concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Antonio Ortega, que no puede asistir esta tarde. Decía, primer punto del orden del día, acta de la sesión anterior, que entiendo se aprueba, salvo que los portavoces quieran hacer alguna corrección o matización al respecto. No es así, por lo tanto, se entiende aprobada el acta de la sesión anterior. El segundo punto del orden del día es el convenio de colaboración con ADFI, regulador de la subvención para amortización de préstamos con destino a adquisición de local social en la calle Ercilla. Justificación de los gastos financiados con cargo a la subvención de la anualidad 2019. Y se propone precisamente eso, entender correctamente justificada la totalidad de la subvención municipal concedida a ADFI para la anualidad de 2019 por importe de 5.000 euros según convenio. ¿Hay alguna intervención en este punto? Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 3 del orden del día, convenio de colaboración también con ADFI, regulador de la subvención para amortización de préstamo con destino a adquisición de local social en la calle Ercilla. Concretamente, se trata del abono del primer plazo de la subvención de la anualidad de 2020. Se propone abonar a la citada asociación el primer plazo de la subvención correspondiente a la anualidad de este año, cifrado en la cantidad de 2.500 euros con carácter de cuenta y sin exigir garantía. Se condiciona la efectividad del anterior acuerdo a la presentación por los interesados de certificaciones acreditativas de estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social. ¿Alguna intervención en este tema? Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 4. Justificación de subvención del convenio con la Federación de Peñas de San Isidro. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, dar por justificada la totalidad de la subvención otorgada por este Ayuntamiento en el marco del convenio suscrito entre este y la Federación de Peñas de San Isidro para el ejercicio de 2019 por importe de 27.500 euros, así como proceder al pago del segundo plazo establecido en el convenio por importe de 13.750 euros. ¿Los portavoces desean intervenir en este tema? ¿Votos a favor? Queda aprobada la propuesta de acuerdo por unanimidad. Punto número 5. Justificación de subvención del segundo plazo del convenio con el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, ejercicio 2019. Se propone dar por justificado el segundo plazo de la subvención otorgada por este Ayuntamiento en el marco del convenio suscrito entre este y el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias para el ejercicio de 2019 por importe de 17.500 euros. ¿Alguna intervención? Sometemos, por tanto, a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 6. Convenio también con el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, ejercicio 2020, pago de la subvención, y en concreto se propone abonar al Real Cabildo la cantidad de 17.500 euros en concepto de anticipo a cuenta en el marco del convenio de referencia, previa presentación de los certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social. ¿Desean intervenir los señores portavoces? Sometemos, por tanto, a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 7. Solicitud
formulada por un funcionario municipal sobre autorización para compatibilidad del cargo de agente de la Policía Local con el ejercicio de actividad privada. A la vista de los informes que se han emitido por el negociado de personal y de secretaría, se propone denegar al funcionario municipal que lo solicita y por las razones que figuran en esos informes la autorización solicitada para compatibilidad del desempeño de su puesto de agente de la Policía Local con el ejercicio de la citada actividad privada. ¿Desean intervenir los señores portavoces? Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 8. Solicitud de establecimiento de un servicio regular de transporte interurbano de viajeros en autobús entre las ciudades de Yecla y Villena. Visto el escrito presentado el 18 de noviembre de 2019 por doña María del Rosario Camarasa de Los Ángeles, apoyado por más de 1.500 firmas, por el que se solicita la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte regular de viajeros entre las ciudades de Yecla y Villena para conectar nuestra ciudad con el ferrocarril y a través de este con las ciudades que cuentan con línea ferroviaria, visto igualmente el escrito presentado por la citada señora Camarasa con fecha 14 de enero, suscrito por más de 40 vecinos de Yecla, por el que al amparo de lo previsto en el punto 2 del Reglamento de Participación Ciudadana, me solicitan incluir este punto en el orden del día, cosa que ha sucedido. Visto el informe emitido por el ingeniero técnico industrial de Servicios Públicos, don Ramón Llodio Ibáñez, del que se desprende que la implantación de un servicio de viajeros de carácter interurbano no es competencia municipal, sino de las administraciones estatal y autonómicas, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de la Nación y al de las comunidades autónomas de la región de Murcia y de Valencia a la adopción de las medidas que resulten oportunas para el establecimiento de un servicio regular de transporte interurbano de viajeros en autobús entre las ciudades de Yecla y Villena, con frecuencia mínima diaria de un viaje de ida y vuelta para posibilitar que los vecinos de Yecla que no dispongan de vehículo propio y, lógicamente, también de aquellos que opten por el uso de un transporte público sostenible medioambientalmente, puedan acceder al transporte público de viajeros por ferrocarril y, a través del mismo, a las ciudades que cuentan con estación de tren y, principalmente, con Alicante, Valencia y Madrid. Igualmente, se insta a los citados gobiernos estatal y autonómicos a que adopten cualquier otra medida alternativa que logre el fin expuesto. Esta cuestión he de indicar que se ha planteado en alguna otra ocasión y que es oportuno que, a raíz de la petición que han formulado esos vecinos, pues volvamos a reiterarla para que tengamos esa conexión interurbana por autobús entre Yecla y Villena. Los señores portavoces desean intervenir. El señor Puche tiene la palabra. Muchas gracias, señor Ortuño. En pleno siglo XXI, en una sociedad que avanza, sin duda alguna, para apostar por un transporte público más sostenible y menos contaminante, pues es difícil, entendible, cómo en la región de Murcia, donde todavía ha llegado el AVE, ya se está planificando por parte de la propia región de Murcia, a través del Plan Director de Transporte Público, las conexiones que tienen que tener de los distintos pueblos, de las distintas ciudades, de las distintas pedanías. Y resulta curioso que eso se esté dando y que nuestra ciudad pues no tenga esas conexiones públicas de transporte público o de comunicación pública que sin duda alguna nosotros necesitamos. La propuesta de acuerdo me parece correcta porque otras muchas veces se ha planteado el reclamar a la Administración estatal y creo que también la Administración autonómica es importante que haga algo sobre este asunto. Luego, lo he dicho otras veces, que mientras que la ciudad de Pinoso, una ciudad de la Comunidad Valenciana, pues está recibiendo una línea deficitaria, está recibiendo 50.000 euros para mantener un trayecto entre Pinoso y Murcia, pues nosotros seguramente, como somos el pueblo de los ricos, pues ni tan siquiera recibimos ningún tipo de subvención en ese aspecto o estamos condenados a no tener una línea de transporte que nos una con la ciudad de Villena. Creo firmemente en la conectividad del transporte público, creo firmemente que la comarca del Altiplano necesita vertebrarse y crear comarca porque es buena para nuestro turismo, pero también entiendo que esta línea es básica para poder dar a los cientos de yeclanos que tienen que estudiar fuera de nuestro municipio porque no tienen una formación profesional pública que se dé en nuestro municipio y tienen que ir a otros municipios a recibirla, creo que también es importante. Y por lo tanto lo que hago nuevamente es tender la mano al equipo de gobierno
para poder reclamar a la región de Murcia, en un gobierno que hay de coalición, en el que está participado por el Partido Popular y por Ciudadanos, para poner en marcha el acuerdo que ya llegamos sobre este asunto el 21 de noviembre del 2018, donde se presentó una moción donde fue votada de manera unánime por todos los partidos políticos que nos representan hoy aquí en esta bancada, y lo único que pido es que trabajemos, que como alcalde, vuelvo a repetir, le tiendo la mano para trabajar ambos juntos para que esto sea una realidad, porque lo que más nos interesa, sin duda alguna, es que esto sea no solamente una realidad, sino que se ponga en marcha lo antes posible, como se acordó en ese pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Puche. ¿Alguna otra intervención? La señora Lajara tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues sí, efectivamente, como decía el señor Puche, como usted bien ha dicho, hubo un acuerdo unánime ya en octubre del 2016 en la Asamblea Regional por parte de todos los grupos que en aquel momento conformaban la Asamblea Regional, que eran el Partido Popular, el Partido PSOE, Ciudadanos y Podemos, donde el alcalde en aquel momento, en su condición de diputado y alcalde, defendió y llevó una moción en este sentido para que se restableciera esta línea de autobús. Como ya bien queda reflejado en ese sentido, y así lo han dicho los técnicos, y esa es una realidad, es una competencia estatal por ser interurbana en este sentido y entre dos comunidades autónomas. Está muy bien lo de tender la mano, además quedó demostrado en aquel acuerdo que se plasmó en la comunidad autónoma, y lo que esta noche traemos pues es esa petición popular que hacen los vecinos, pues volver a incidir en esa petición tanto al Ministerio, al Gobierno, como a los gobiernos tanto de la Comunidad Valenciana como de Murcia. Está claro que por parte del alcalde no me cabe duda que seguirá realizando gestiones como ha venido haciendo este tiempo, tanto en el Ministerio como en la Comunidad Autónoma, pues para que esto sea una realidad, porque nadie discute la importancia de ese servicio y el servicio que da pues a los usuarios, tanto a los estudiantes como a personas mayores que no tienen vehículos. Muchas gracias. Si me permiten, comento las gestiones que he hecho al respecto. En su momento me puse en contacto con el Ministerio de Fomento, puesto que es quien tiene la competencia al tratarse de un transporte interurbano entre dos municipios de dos provincias de distintas comunidades autónomas. Y la idea del Ministerio de Fomento era que en la concesión de transporte interurbano que iba a sacar a concurso entre Madrid y Alicante, exigir que al menos hubiese un servicio directo entre Yecla y Villena, dentro de esa concesión estatal. Eso fue lo que se nos comentó. De esta manera tendríamos garantizado no solo el servicio con Villena, sino también con Alicante e incluso con Madrid. Y, bueno, pues aprovecharemos la reciente formación del nuevo Gobierno en España para interesarnos por cómo van ese tipo de trámites. Yo creo que la solución que se nos planteó por parte del Ministerio nos pareció en su momento idónea. Garantizaría, repito, ese servicio de transporte entre Yecla y Villena, además nos permitiría también conectarnos, repito, con Alicante y con Madrid, y pues, lógicamente nos interesaremos en ver cómo está ese asunto, y además es oportuno que desde el Pleno del Ayuntamiento pues se adopte el acuerdo que se va a adoptar en unos instantes. ¿Hay alguna otra intervención? Señor Puche, tiene usted la palabra. Insisto, señora Lajara, porque posiblemente no me he expresado lo suficientemente bien. Usted me hace referencia a la moción que defendió el señor Ortuño con su condición de diputado en el año 2016 sobre la reclamación que había que hacer al Estado. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a una moción que presentó Ciudadanos el día 21 de noviembre del 2018, que consiguió la unanimidad de todos los grupos que hoy están presentes, en la que lo que se pide no es al Gobierno de España, lo que se pide es al Gobierno de la región de Murcia que esa línea de transporte público sea una realidad. Insisto, en la Comunidad Valenciana, una ciudad como Pinoso tiene una línea que la une con Murcia y que encima está valorada a través del Consejo de Gobierno y dotada con una subvención de 50.000 euros. Pido única y exclusivamente el mismo trato. Por eso le tiendo a usted, señor Ortuño, la mano. Es decir, porque creo que independientemente de todas las acciones, la cual yo personalmente he respaldado que usted ha hecho como alcalde, para exigir al Gobierno, que esta vez desde el del Partido Socialista, en otra ocasión ha sido del Partido Popular, todas las acciones que usted ha hecho, y a mí no me va a tener en su contra, simplemente le he dicho que creo que tenemos que ser valientes. Creo que esa solución a Yecla la puede aportar perfectamente la región de Murcia, como la aporta y se hace y viene recogida, como así debe ser, en ese plan director de transporte público de la región de Murcia. Y yo le vuelvo a repetir, lo que quiero es que ante la inacción que existe por parte del Gobierno del Estado,
hoy representado por el Partido Socialista, lo que quiero, sinceramente, es que lo que trabajemos es en la línea regional y que sea la región de Murcia la que apueste por esa vía, la que se haga posible que los yeclanos, los jumillanos, en definitiva la comarca del Altiplano y muy particularmente, repito, los yeclanos, tengamos un medio de transporte público que nos conecte con un transporte público con prácticamente pocas emisiones, en este caso, en la sociedad que vivimos, de este medio ambiente que hay que respetar, con menos emisiones, sin duda alguna, que un coche, que no tiene ningún sentido que a día de hoy nos desplacemos para ir a un AVE o para ir a un tren, que nos desplacemos en un coche de 9 plazas que consume pues lo que ya estamos o podemos saber. Y quiero ese mismo respeto que se da a otras ciudades de la región de Murcia, ese mismo respeto que se da a otras localidades, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, como es Pinoso, le he puesto el ejemplo práctico, quiero ese mismo respeto para los yeclanos, porque es necesario para estar conectado y necesario para dar una situación a los estudiantes, a los cientos de estudiantes que no teniendo la oportunidad de poder estudiar en nuestro municipio una formación profesional pública, sí que tengan la oportunidad de por lo menos desplazarse a través de un servicio público. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Villaescusa, tiene usted la palabra. Buenas noches. Simplemente para ilustrar un poco también el debate. Al final estamos hablando de un debate presupuestario, un debate de qué prioridades se marcan a la hora de financiar y de utilizar los recursos públicos. Y tengo aquí delante, en el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2020, la subvención al transporte de viajeros urbanos de Murcia y de Cartagena. Curiosamente, son dos ciudades que tienen la competencia y la obligación de mantener su transporte urbano. Y para la ciudad de Murcia se plantea una subvención de 4.436.548 euros, lo que resulta la cantidad de 9,79 euros por habitante de Murcia y año. La cuestión está en que los recursos son escasos, distribuirlos de forma adecuada. Probablemente para el proyecto de presupuesto es más prioritario financiar el transporte urbano en Murcia que las conexiones de Yecla o de otros municipios, ¿no? Entonces creo que es conveniente también un poco verlo desde esa perspectiva y en su momento pues estamos, me imagino, en el proceso de debate presupuestario, ¿no? Simplemente era por ilustrar que hay recursos y que los recursos hay que distribuirlos. Muchas gracias, señor Villaescusa. Me van a permitir que ejerza mi condición de exdirector general de transporte de la Comunidad Autónoma y he de indicarle, señor Puche y señor Villaescusa, que no es una cuestión presupuestaria, le voy a explicar por qué. Usted pone el ejemplo del Yecla Pinoso Murcia. Esa es una concesión que depende de la Comunidad Autónoma, señor Puche, y que está creada como concesión autonómica desde los años 70, por lo que fuera, así se creó. La concesión Yecla-Viena jamás ha dependido de la Comunidad Autónoma. Es una concesión estatal. Lo he dicho al comienzo de mi intervención. 2 municipios de 2 provincias de 2 comunidades autónomas. La competencia del Estado. Por tanto, señor Villaescusa, la Comunidad Autónoma no puede poner dinero a una concesión que no depende de la Comunidad Autónoma. Usted es un gran interventor y tiene una gran formación y usted esto lo sabe de sobra. Señor Puche, es una concesión que depende del Estado. Por eso yo me dirigí a la Comunidad Autónoma y me dirigí al Estado. Y es el Estado el que acogió nuestra propuesta y nos dijo, lleve usted razón, hay que dar o garantizar la movilidad de los vecinos de Yecla y de Jumilla con Villena y con Alicante, y la pretensión del Ministerio, porque es su competencia, es, como he dicho, en esa concesión estatal entre Madrid y Alicante, obligar a que al menos un servicio diario entre de Villena a Yecla, salga de Yecla a Viena y además nos conecte con Alicante y con Madrid. Concesión estatal, concesión competente del Ministerio de Fomento, que he de decir, y no me duele en prenda reconocerlo, que se mostró partidario y dispuesto el Ministerio a dar una solución a este tema porque es una cuestión de su competencia. Por eso digo que es importante que adoptemos el acuerdo que vamos a adoptar, no solo para pedirle a la Comunidad Autónoma, que está bien, aunque ya me anticipo y les digo que la competencia del Estado, y por eso también instamos al Gobierno de la Nación, que es quien tiene que resolver esta cuestión. Señora Lajara, ¿quiere usted apuntar alguna cuestión más? Y perdónenme, pero al hacer las alusiones que usted han hecho y yo conocer de primera mano esas circunstancias, he creído oportuno ponerlas de manifiesto. ¿Alguna otra intervención? Pues sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 9 del orden del día, que es una proposición del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la red de distribución de energía eléctrica en el altiplano de Jumilla y Yecla.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Puche. Muchas gracias, señor Ortuño. Bueno, yo quiero poner antecedentes que ha ocurrido, que ocurre y que circunstancia, bajo mi punto de vista, crea el interés general que necesitamos todos los yeclanos pues, para convivir o para mejorar la calidad de vida, en este caso, de los ciudadanos de Yecla. Miren, la ciudad de Yecla, no lo digo yo, lo dice un informe de la Consejería, que dice que la configuración del sistema de distribución de 132 kilovoltios se encuentra aislada entre sí. Y se encuentra aislada entre sí, fundamentalmente, porque si esto es Yecla y esto es Jumilla, ustedes verán que existe una conexión de Yecla a una subestación, que es la de Villena, que eso es una línea de 132 kilovoltios que existe, que está conectada, con lo cual se darán ustedes cuenta que entre Jumilla y Yecla no hay absolutamente nada, lo que hace que dependamos fundamentalmente de nuestro servicio eléctrico, dependamos de esa conexión que tenemos, o esa conexión de alta tensión de la vecina ciudad de Villena. Por lo tanto, se dictamina o se entiende que existe un riesgo elevado de interrupción de larga duración, como a las pruebas me remito y a los antecedentes que hay han existido. Recordarán ustedes el apagón que sufrimos en el año 2017 ante un temporal de viento y nieve importante que hubo de manera particular en toda España y de manera general en toda España y de manera particular en el altiplano y en Yecla, pues tuvimos una incidencia importante y en la cual pues nuestro municipio quedó prácticamente unas 7 horas sin ningún tipo de suministro energético. Posteriormente supimos por noticias que la reparación había supuesto a la empresa de distribución, en este caso Iberdrola, había supuesto una semana de trabajo para poder subsanar ese asunto, y si tuvimos la oportunidad de tener luz y no tener que estar esperando esa semana, fundamentalmente es gracias a la que se solventó con un apoyo eventual de emergencia a través de una concesión de los parques eólicos de la zona, que la izquierda, que aquí está aquí a mi lado, pues muchísimas veces cuando hay este tipo de inversiones pues critica o se abstiene en las comisiones informativas. Yo, bajo ese punto de vista, hago especial hincapié y hemos podido otra vez comprobar en este año, en este mes de enero, el año 2020, cómo hemos vuelto a tener otro apagón de luz importante. Esta vez sí es verdad que se subsanó mucho más rápidamente porque posiblemente el trabajo que había hecho anteriormente esta vez era más fácil ponerlo en marcha. Pero miren, en el siglo XXI en el que estamos viviendo no tiene ningún tipo de lógica que sepamos, como sabemos desde el año 2003, en este ayuntamiento sabemos esta situación. Hay incluso informes técnicos por parte de los funcionarios de este ayuntamiento que dictaminan la necesidad de cerrar ese anillo y de que estemos, a través de esa línea de 132 kilovoltios, estemos conectados con la subestación de Jumilla para que en caso de que nos falle la electricidad que viene, siempre tiene que estar en una situación punta, porque resulta que solamente podemos recibir electricidad a través de la subestación de Villena. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es un conflicto. Es un conflicto, por desgracia, con nuestra vecina ciudad de Jumilla, a la que pues, una serie de normativas urbanísticas de su plan general de ordenación urbana hacen que haya una medida que restringe mucho más de lo que la propia normativa estatal establece, como es el Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, en el que aplica las normas de seguridad de línea eléctrica, en concreto en una ITC, que es la ITC 7.5.12.2, que hace que sea mucho más restrictiva, que hable de una separación a ambos lados de la línea eléctrica de 1 kilómetro por kilovoltio que pase por esa línea eléctrica, con lo cual estamos hablando de 132 kilovoltios, pues estamos hablando que tiene que tener una separación de cualquier casco urbano de 132 metros. Esta situación hace que entremos en un conflicto que ya lleva bloqueándonos prácticamente 15 años. En otro orden de cosas, que también creo que es importante, son las oportunidades que creo que se establecen al no tener esta red eléctrica conforme en estos momentos, que hace que se trunque la posibilidad de que nuestra comarca, que tiene recursos naturales ricos en el viento, ricos en el sol y sobre todo en biomasa, pues hace que se trunque nuestra capacidad natural para poder ampliar nuestra capacidad natural para generar
electricidad de origen renovable. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que esa línea definitivamente y después de 15 años de bloqueo siga estando bloqueada y siga aislando, en este caso energéticamente, no a través de autovía o como podemos hablar del transporte público, sino a través de la propia electricidad, siga aislando a Yecla o poniéndola en una situación complicada y compleja. Por eso, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos abordar este asunto que, vuelvo a repetir, que se está tratando desde el año 2003, que yo tenga conocimiento en este ayuntamiento, y lo que pedimos fundamentalmente en nuestra moción es hablar con el Ayuntamiento de Jumilla y solicitar una adecuación de sus normas urbanísticas, que en este caso se adapten de alguna manera a esas normas urbanísticas, a esas normas que existen, como yo hacía referencia en mi intervención, de rango superior, en este caso de rango nacional, que hagan posible o una modificación de ese Plan General de Ordenación Urbana o que hagan posible cualquier aspecto técnico que pueda ayudar a acometer algo que creo que es de interés general absoluto de todos los yeclanos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener un criterio de unanimidad. No estamos forzando a nadie a hacer absolutamente nada. Señor Puche, por favor, tiene que acabar. Voy terminando. Lo único que estamos haciendo y que creo que tenemos que hacer es poder comunicarnos con nuestros vecinos de Jumilla, plantearles el problema que tenemos y que ellos nos ayuden a resolverlo, como yo estoy convencido que nosotros ayudaríamos a resolverlo a ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Puche. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra el señor Verdú. Sí, buenas noches. Pues sí, ya le digo que vamos a votar a favor porque evidentemente por parte de Murcia las líneas de suministro eléctrico llegan hasta Jumilla y por parte del Levante llegan hasta Yecla y efectivamente tanto Yecla como Jumilla nos quedamos como punta de red y eso genera varios problemas, el riesgo de quedarnos, de no garantizar el suministro por una avería al tener solo una línea de suministro y no estar conectado a toda la red nacional y por otra también porque las variaciones de tensiones, los daños que se pueden ocasionar, siempre los sufre el extremo de la línea, en este caso tanto Yecla como Jumilla. Eso es algo que en Yecla venimos trabajando y reclamando durante mucho tiempo, como usted ha hecho mención antes incluso que existiera Ciudadanos. De hecho, en el 2010 ya aparece también esa conexión dentro del Plan de Ordenación Territorial de la comarca del Altiplano de la región de Murcia y avalado por los informes técnicos de los técnicos municipales a los que usted hace alusión. Efectivamente, al parecer, el problema de no poder hacer esa línea es la incorporación en el Plan General de Ordenación Urbana de Jumilla de un punto que, después de hacer alusión a ese reglamento nacional que regula las líneas de alta tensión, pues en 2 párrafos al final hace una imposición de limitar por 1 metro por kilovoltio, 1 metro, no 1 kilómetro, yo supongo que se ha confundido usted, 1 metro, pero que hace inviable que se pueda construir, haya un trazado que permita la construcción. Por eso luego la oposición nos critica al equipo de gobierno de que nos ceñimos a las normativas que hay aplicables y efectivamente, porque las normativas hay que intentar cumplirlas, porque no son frutos de la casualidad, son frutos del estudio y del informe de cada caso y no se puede, por quedar bien delante de ciertos colectivos, pues llevarnos a este extremo, tomar medidas por encima de lo que marca la ley que condicionan el propio desarrollo del municipio de Jumilla, pero en este caso afecta a la garantía de abastecimiento de nuestra ciudad, de Yecla. Y es que el reglamento de líneas de alta tensión pues establece, como bien decía, pues una distancia de seguridad de 5 metros, en algunos casos excepcionales de 7, pero eso no lo pone porque se le ocurra al primero que pasa por allí, solo pone porque en base a unos criterios técnicos y de seguridad para la propia población, para garantizar la población. Por eso no entendemos que si el reglamento marca como mucho en esos casos excepcionales 7 metros, pues como aparece en la ordenanza, en el Plan General de Jumilla, una distancia de 132 metros. Cualquier técnico que lo ha podido ver considera que es un disparate.
Entonces, nosotros, por nuestra parte, consideramos que es necesario cerrar ese anillo porque nos garantiza o nos permite mejorar la garantía de abastecimiento de nuestra ciudad, porque tenemos por 2 líneas y que nos permite estar conectados a la red nacional, y mantener esta situación de punta de red es condenarnos a estar pendientes de posibles cortes o a sufrir, como decía, las consecuencias de esas alteraciones de tensión que, como digo, las puntas de red son los sitios más castigados. Nos parece razonable solicitarnos, aquí no estamos buscando una confrontación con Jumilla, sino solicitarle que puntualmente adecúe ese punto a lo que establece la normativa, sin más, que permita y que haga viable que esa infraestructura pueda realizarse. Quizás faltaría en la moción hacer alguna referencia hacia las instituciones competentes, como es la Consejería o el propio Ministerio, para la ejecución de esa infraestructura, pero que pues continuaremos desde el equipo de Gobierno solicitando o instando a que esa conexión sea una realidad y que mejoremos definitivamente el suministro eléctrico a nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Verdú. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el señor Martínez tiene la palabra. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, a nosotros, a Izquierda Unida, nos parece un verdadero despropósito esta moción. Nos parece un verdadero despropósito porque lo que pretende es que el municipio de Yecla le diga al municipio de Jumilla cómo tiene que ordenar su territorio, cuando los jumillanos, en un momento dado, decidieron ordenar su territorio así por determinadas circunstancias. Igual que los yeclanos vamos a decidir ordenar nuestro territorio como nosotros queramos. Entonces, en este sentido, me parece un despropósito que los yeclanos le pidamos a Jumilla que modifiquen su plan. Y es un despropósito porque si se habla de mejorar la redundancia de la red, que es de lo que estamos hablando, hay otras alternativas viables. Por ejemplo, ¿por qué Iberdrola no soterra las líneas? Se puede soterrar perfectamente, es viable técnicamente. ¿Por qué no se traen las líneas por Castilla-La Mancha? ¿Por qué no se hacen otros trazados que el término de Jumilla es el 10º de España, si no me equivoco? Hay trazados alternativos por el que se pueden echar, pero también me parece, sobre todo, un despropósito porque la proposición es populista y aprovechando un apagón momentáneo de media hora que hubo por unas condiciones meteorológicas adversas, Ciudadanos, con la moción seguramente preparada, la presenta para ver si cuela, y así justificamos cómo pedir a los jumillanos que cambien su plan. Las cuestiones técnicas. Es decir, yo sí soy técnico de equipo de instalaciones electrotécnicas, yo sí soy técnico, no me parece ninguna barbaridad que por un principio de prudencia se establezcan metros de distancia respecto a líneas de muy alta tensión. ¿Imagináis vosotros lo que es tener una torre de muy alta tensión a 5 metros de vuestro domicilio? A 5 metros del domicilio que puedas tener en el campo. Pues eso es lo que está pidiendo Ciudadanos. Cuando Jumilla tiene una regulación que es ejemplar, nosotros le pedimos que la cambien. Y todo seguramente por unas cuestiones que puedan ser meramente especulativas. ¿Y por qué? Porque en la zona de Yecla el problema no es un problema de suministro eléctrico. El suministro no peligra, no se va la luz todos los días. Ni siquiera hay un problema excesivo en el tema de las sobretensiones, que las motivaciones son más allá de que somos punta de red, que no somos punta de red. Eso es otra cuestión. No somos punta de red. No. Alternativas de suministro existen, como se demostró, apagón de media hora, se conecta a otras centrales y no hay problema. La red conecta con Villena, conecta con el Buey conecta con Gavilanes, conecta con la estación del Buey, va a conectar con Cerrillares, va a conectar con Peñarrubia. Hay alternativas. Lo que pasa es que aquí lo que se pretende es aumentar la capacidad de la red para que haya mano abierta para la instalación de fotovoltaicas y llenar nuestro municipio de placas solares, es decir, de contaminar visualmente en nuestro municipio, y nosotros creemos que esa es la única intención de esta moción. Por eso mismo, desde Izquierda Unida vamos a votar en contra.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra. Buenas noches y muchas gracias. Bien, nosotros de verdad se lo aseguro que el Grupo Socialista ha hecho un gran esfuerzo en comprender los motivos por los que ustedes traen a pleno hoy esta proposición. Una proposición de 4 páginas, registrada justo el mismo día en el que un temporal de nieve nos acechaba de nuevo y después de un pequeño corte de luz que afortunadamente quedó en una mera anécdota si lo comparamos con lo que ocurrió hace tan solo 3 años. Algo que quiero pensar y que creo sinceramente de lo que nos alegramos todos, pero sí que hace sospechar de que presentaron esta moción, la tenían preparada ante la inminente alerta roja de la que estábamos alertados. Porque con las prisas, le voy a decir más, con las prisas no se pararon ni a comprobar que los datos fueran correctos. Jumilla no tiene 24.000 habitantes, tiene 25.500, pero es que lo gordo es que no sepa usted que Yecla tiene 34.234 habitantes y no 33.000. Pero bueno, como anécdota. Nos preguntamos sinceramente varias cosas. Para empezar, ¿quiénes le han pedido a ustedes que presenten esta proposición? ¿Por qué la presentan ahora y no hace 3 años, cuando el temporal de nieve de hace 3 años sí que nos dejó sin suministro durante 7 horas? Y le pido, por favor, que no alarmen a la población porque en Yecla no hay peligro de suministro. ¿Quiénes les han pedido a ustedes que entremos en confrontación con el Ayuntamiento de Jumilla? Que con buen criterio, sinceramente, y dentro de su autonomía y de su legalidad, ha creado una norma, mirando por sus vecinos, y ha establecido una distancia mayor que la que recomienda la legislación estatal. ¿Quién les ha pedido traer esto a pleno después de que Iberdrola perdiese el juicio, el proceso por el que demandó al Ayuntamiento de Jumilla por su Plan General de Ordenación Urbana? Después de que el mismo Iberdrola no recurriese a aquel proceso. Y después de que, pasados los años, Iberdrola siga sin presentar al Ayuntamiento de Jumilla un proyecto que garantice que no afecta a ningún vecino o vecina. Porque existen alternativas, el señor Martínez lo ha dicho, y lo hemos hablado usted y yo también. Existe el soterramiento, pero ¿qué ocurre? Que el soterramiento es más caro. El coste del soterramiento hay que sumarle la expropiación de los terrenos. La instalación interna por tierra del cableado seguramente también es más cara, pero ya le digo yo una cosa, al Grupo Socialista le da igual que eso sea más caro y que Iberdrola tenga que pagar más por conectar Yecla con Jumilla, por soterramiento. Al Grupo Socialista lo que le importa es cumplir la legalidad y las normas. ¿Ustedes estarían cómodos, de verdad, sinceramente, dígalo, teniendo una torre de alta tensión a 5 metros de su vivienda? Me imagino que ninguno de aquí querríamos eso. Pues ¿por qué lo queremos para los jumillanos y las jumillanas? No lo entiendo. Díganmelo y explíquenmelo. Sinceramente, el ímpetu en solicitar este trazado, el que quieran que pidamos a Jumilla que cambie su normativa o que se la salte. Y después de que el Gobierno de la Nación levantara el veto que sus socios de Gobierno tenían a las energías renovables, a nosotros solo nos hace sospechar una cosa y temer por una cosa, que en Yecla, en nuestro término, se cambien las lechugas por plantaciones fotovoltaicas. Sinceramente. Y pensamos... Señora Molina, por favor, tiene que concluir. Concluyo ya. Y pensamos que, por supuesto, no cabe ni lugar a dudas que el Partido Socialista nunca ha estado ni estará en contra de las renovables, pero tienen que estar legisladas, por ejemplo, en los planes de ordenación urbanos. Muchísimas gracias. Perdón, un segundo, quería hacer un inciso, que se me olvidaba. Está usted fuera de tiempo por un minuto, por favor. No podemos votar a favor de esta proposición, pero sí que le pediría que retirasen la moción por injerencia en la autonomía de un ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del grupo proponente de la moción, tiene la palabra el señor Puche. Muchas gracias, señor Ortuño. Mire, a mí no me ha pedido nadie que presente esta moción. ¿Sabe usted lo que me ha pedido que presente esta moción? Mi grupo municipal y mi conciencia de saber a quién tengo que defender y el interés general de quién tengo que defender. Curiosamente, a mí me da la sensación que ustedes están hoy defendiendo más, aplicando ese sesgo en política, están ustedes defendiendo más la ideología de un ayuntamiento socialista, ¿vale?, que realmente lo que le interesa a los yeclanos.
Mire, no le voy a permitir, señora Molina, que usted haga interpretar a alguien que mi grupo municipal o yo, que soy el proponente, que tendrá, porque usted la deja caer sutilmente y ahí la deja estar. Mire, eso no se lo voy a permitir, porque en política todo no vale y usted actúa de manera mezquina. Mire, se lo voy a explicar. Esta inversión, en cualquier caso, no le cuesta absolutamente ni un duro a nadie. Yo pago mi recibo de la electricidad a una distribuidora, a la que quiera, que para eso está liberalizado el mercado. ¿Y sabe lo que quiero, señora Molina? Saber y tener la garantía y la certeza absoluta de que el servicio me se va a prestar. Mire, eso usted que dice que es un pequeño corte, eso que dice usted que es un pequeño corte, le voy a poner 2 ejemplos. Ha hecho que muchos electrodomésticos en nuestro municipio se hayan estropeado, con lo cual ha creado a una familia un problema y un coste añadido. Y también ha hecho, por el día especial que era el último día de presentar tributos por parte de las empresas, si no sabe usted lo que eso es, que hay que presentar trimestralmente tributos. ¿Sabe usted lo que ha ocurrido? Que muchas personas no pudieran presentar ese día esos tributos, hayan presentado fuera de plazo, vayan a tener una sanción, porque es innegociable que va a ser una sanción y que tengan que pagar una sanción por no haber pagado a tiempo esos tributos. Le pongo 2 ejemplos de los muchos que hacen. Mire, señor Alberto, de Izquierda Unida, hay cosas que colgando parecen bolsas y al revés son bolsas otra vez. Mire, es que no sé cómo decírselo. Mire, nuestra moción tiene un argumento técnico exquisito. Hay un plan, que usted no cree en él, claramente está. Hay una directriz de ordenación del plan territorial de la comarca del Altiplano donde establece esto. O sea, nosotros no hemos inventado nada. Lo que estamos defendiendo son los derechos de este ayuntamiento que los técnicos han trabajado. Ustedes están poniendo en cuestión el trabajo de los técnicos municipales. Segundo, ¿cómo que nosotros estamos intrometiéndonos en la situación de Jumilla? Oye, mire usted, que yo no me invierto las normas, que ese Real Decreto existe, que ese Real Decreto dice qué mínimo se tiene que establecer esa distancia. Me consta que la empresa que tenga que hacer esto no va a poner a 5 metros una línea de estas características, porque tiene un código ético a dónde tienen que ponerlo. Pero lo que sí que tengo claro es que el Ayuntamiento de Jumilla, en el año 2011, hizo una modificación puntual del artículo 52.5 de su norma urbanística del Plan General de Acción Urbana para poder hacer un alto en el camino cuando se trata de suelos de uso industrial urbanizable sectorizado. Pues mire, yo no le estoy pidiendo al Ayuntamiento de Jumilla nada más, y además de manera amistosa, afable, a través de un acuerdo unánime, que ya veo que no va a ser unánime, porque ustedes aplican ese sesgo en política, para que haga lo que ya ha hecho, que no es otra cosa que una modificación de su Plan General de Acción Urbana para poder garantizarnos ese bloqueo de 15 años. Y mire, señor Alberto, se lo digo con sinceridad, lo que usted ve como una desfachatez por parte de poner... Este ayuntamiento establece que la comarca del Altiplano es una zona rica en biomasa, en viento y en sol, como para establecer un trabajo. Ese trabajo dictaminado por los técnicos municipales, voy terminando, por favor, tiene que acabar. Sí, señor Ortuño, establece que lo que tenemos que tender es a crear más energía renovable que suministre nuestra red eléctrica. Esta moción va encaminada a que eso sea una realidad. Y usted lo que ve como una amenaza, porque usted parece ser que quiere vivir en un álamo, tome ejemplo, póngase una placa solar en su casa e intente vivir con ella. Muchas gracias. Gracias, señor Puche. Para finalizar el debate de esta moción, tiene la palabra nuevamente el señor Verdú, del Grupo Municipal Popular. Pues sí, empezaré contestando alguna pregunta de la señora Molina, de esa de quién le ha hecho presentar estas mociones. Yo no lo sé. Cada uno presenta las mociones cuando quiere. Yo no sé a quién le ha dicho a usted que presente una moción esta noche del PIN parental, precisamente 5 meses después de estar funcionando y en el momento que hay que tapar las vergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez. No sé si a usted se rige por eso en la presentación de sus mociones, cuando intuye eso en lo que hacen los demás. Mira, un despropósito, señor Martínez, perdone, señor Martínez, un despropósito. ¿Qué problema tiene usted con mejorar el suministro eléctrico de nuestra ciudad? Es que lo mismo que ustedes desde Izquierda Unida nos piden que exijamos al Ayuntamiento de Montalegre a que la parte del Arabí también la proteja, lo mismo este requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, que no es enfrentarnos contra ellos, es pedirlo que nos permitan que podamos mejorar el suministro de nuestra ciudad. Simplemente, y ustedes están en un despropósito, que lo mismo defienden una cosa
y la contraria. Ustedes los mismos apuestan por la fotovoltaica, pero si hay que implantarla, entonces están en contra de que se implanten la fotovoltaica. Ustedes están pidiendo que le exijamos a otros ayuntamientos, pero si le tocamos algo que a ustedes no les interesa, entonces ya no hay que exigir a los ayuntamientos. Oiga, eso es lo que pasa cuando uno no se rige por criterios técnicos y se rige por criterios políticos y partidistas. Y así nos encontramos defendiendo una cosa y la contraria, como le pasa al Ávalo ese, al señor ministro, que nos da en 2 horas 5 versiones distintas de una misma cosa, que es lo que nos encontramos en el gobierno que tenemos en España. Oiga, que la norma marca de mínimo 5, no hace falta que la pongan a 5, pero puede estar a 25, no a 132, que hace inviable cualquier recorrido que permita garantizar esa línea de suministro a nuestra ciudad. Vamos, ustedes están en contra de cualquier cosa, muchos hablan que son progresistas, pero cualquier cosa que es progreso y bienestar para la sociedad, ustedes están en contra. Nos niegan las conexiones para el suministro de agua, ahora también nos niegan las conexiones para el suministro de luz. A este ritmo va a ser rentable invertir en una empresa de taparrabos, porque vamos camino a un retroceso involucionista, ¿no? Mire, abandonen de una vez el radicalismo y el sectarismo político que aplican siempre a todo lo que no está en su cuerda y aporten soluciones, que es para lo que nos ponen aquí los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdú. Sí, usted muy gráfico, excesivamente gráfico quizá. Bien, sometemos a votación la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Votos a favor? 14, votos en contra, 6. Queda, por tanto, aprobada la moción de Ciudadanos. Pasamos al punto número 10 del orden del día, que es una proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida Verdes sobre la retirada de la censura educativa en la región de Murcia. A esta proposición se han presentado 2 enmiendas a la totalidad, una de Ciudadanos y otra del Partido Popular. Para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Martínez. Muchas gracias. De radicalismo y de sesgo vamos a hablar ahora, justamente de eso, de radicalismo y de sesgo que vosotros queréis imponer al resto de la sociedad. La proposición que traemos a pleno tiene como objeto la eliminación de la censura educativa de los colegios e institutos públicos de la región de Murcia, una medida impuesta por la ultraderecha al Ejecutivo Regional, con la que pretenden la legalización de la censura parental. Ello solo a cambio de la aprobación de unos presupuestos regionales. Así, estamos asistiendo a cómo el Partido Popular mercadea con los derechos de los niños a cambio de agarrarse al poder. El PIN parental consiste en la obligación de que nuestros profesionales de la educación tengan que pedir permiso a los padres para que sus hijos puedan realizar una actividad complementaria. Es importante señalar que una actividad complementaria no es lo mismo que una actividad extraescolar. En este sentido, la actividad complementaria, aunque tiene un carácter diferenciado de las actividades propiamente lectivas, desarrolla contenido curricular, evaluable y obligatorio. En definitiva, son una forma distinta de explicar contenidos imprescindibles que dinamizan y mejoran la formación de los niños. La actividad extraescolar, sin embargo, no es obligatoria y no desarrolla el contenido curricular. Me he detenido en esta cuestión porque la derecha está confundiendo públicamente, de una forma muy interesada, unas actividades con otras. Ello para desconcertar a los padres y a la sociedad en general. Pero ¿por qué la derecha quiere censurar contenidos curriculares? Pues muy sencillo, para poder adoctrinar a sus hijos inventándose un derecho de educación a la carta que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Todo este follón para intentar que sus propios hijos no aprendan valores constitucionales o sobre derechos humanos. Por ejemplo, a la derecha le molesta mucho que en las escuelas se hable de conceptos tales como de la diversidad, de la igualdad o de la tolerancia. A todos estos conceptos lo llaman de forma ridícula la dictadura progre. Es decir, los valores constitucionales españoles para ellos, para ustedes, no son válidos. No soportan que sus hijos aprendan a convivir en armonía con otros niños que a lo mejor tienen orígenes o características distintas, pero que en definitiva son personas con sus propios derechos y libertades. No soportan que sus hijos aprendan valores que igual no son exactamente los valores que tienen los padres. Pero ¿qué temas tan peligrosos son los que se tratan en las actividades complementarias?
Pues en estas actividades se tratan temas de muy diversa índole, como por ejemplo charlas sobre educación vial, sobre la realidad LGTB, sobre el cuidado al medio ambiente, sobre higiene, sobre el peligro de las adicciones, sobre conductas cívicas, sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de una misma o sobre la existencia de la violencia machista. ¿Os imagináis una sociedad en la que no se eduque en la conservación de nuestro medio ambiente o contra el machismo? Pues esta censura se está dando en Yecla. Aquí, por ejemplo, se ha llegado al ridículo de pedir permiso para asistir a una actividad complementaria para primeros auxilios. Una actividad, como todos sabemos, propia de la masonería. No obstante, esta actitud no es nueva en la derecha. Ya en el pasado, con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, intentasteis hacer efectivo el derecho inexistente a la objeción de conciencia educativa. Pues bien, los tribunales os quitaron la razón. El Tribunal Supremo falló contra la censura educativa hasta en 4 ocasiones en el año 2008. En este sentido, la justicia fue muy clara. El artículo 27.3 de la Constitución no posibilita la objeción de conciencia. Por lo tanto, Partido Popular, Vox y Ciudadanos no interpretan bien la Constitución y el PIN parental de la región de Murcia es ilegal por anticonstitucional. Por todo ello, desde Izquierda Unida Verdes proponemos los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Yecla se adhiera al manifiesto por la eliminación del PIN parental en la región de Murcia. Y, en segundo lugar, que exijamos al Gobierno de la región la eliminación de dicha censura. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra su portavoz, señora Lajara. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Martínez, si tan seguro está usted que es ilegal, no traiga aquí una moción, váyase al juzgado y lo denuncie. Váyase al juzgado y lo denuncie, si tan seguro está usted que eso es ilegal. Mire, esperábamos esta moción y demuestra una vez más el desconocimiento más absoluto que tiene usted sobre esta materia. Mire, usted en su moción dice que contraviene la Constitución, que contraviene las normas educativas, que se ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del docente. Dígame en qué artículo de la Constitución, de la tal denostada Constitución a la que ustedes aluden, contraviene. Dígame qué norma educativa se contraviene. A ver si es que ahora resulta que ustedes van a saber más que los servicios jurídicos centrales de la comunidad autónoma o que el servicio de inspección de la Consejería de Educación. Seguro que ustedes saben más, porque hay unos informes que son favorables de los servicios jurídicos. Lo que pasa es que, como a ustedes no les da la razón, pues no les gustan. Habla usted en su moción de la libertad de cátedra. Vamos a ver, la libertad de cátedra se le presupone a los docentes. Si estamos hablando de esta charla, de esta autorización familiar para charlas que las lleven a cabo o las impartan personal ajeno al centro, es decir, que no sean docentes del centro. ¿Qué libertad de cátedra se le va a coartar si no son docentes? Es que una incongruencia absoluta, señor Martínez. Y luego dice usted que esta medida, la autorización de la familia, quiere convertir en opcional la educación en valores. La educación en valores no es opcional, porque bajo el marco de la LOMCE se da de manera transversal en los centros educativos y a veces de manera explícita, como hemos podido ver la semana pasada, donde todos los centros educativos han celebrado el Día de la Paz. Pero es que esa afirmación que usted hace es mezquina, es malintencionada, es alarmista, es sectaria y propia del radicalismo extremo que ustedes profesan, porque ustedes lo que temen es la libertad. Y le voy a poner ejemplo de las charlas que se están dando aquí en el municipio para que vea usted que no corren riesgo. Las charlas de educación vial que usted ha dicho las da un policía local y llevan 25 años dando charlas donde han pasado todos los colegios, todos los escolares y los profesores de nuestro municipio. Charlas referidas al ciberacoso, a la ludopatía, a la droga, al bullying. ¿Sabe quién da esas charlas? Pues la gran mayoría de ellas la da a través del plan director que la da un policía nacional. Pero es que además las charlas referidas a enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, educación afectiva sexual, ya desde el 2008 eran impartidas por psicólogos del Centro Municipal de Servicios Sociales y desde hace 2 años esas charlas a iniciativa del Ayuntamiento, porque fueron a iniciativa del Ayuntamiento desde la Concejalía de Servicios Sociales, ahora la están impartiendo las matronas del centro, de los centros de salud.
Las charlas sobre violencia de género y sobre igualdad, que tanto les preocupa, pues se dan siempre con el visto bueno desde la Concejalía de Mujer y desde el personal del CABI, que son profesionales que nadie cuestiona su profesionalidad. Las charlas de primeros auxilios las dan personales sanitarios como son los enfermeros o los médicos, en este caso de urgencias del Hospital Virgen del Castillo. Así es que, como ve usted, estas charlas están garantizadas. Pero es que, además, no sé si usted sabrá que lo que ahora se llama PIN parental, ya en el curso 18-19, por parte de iniciativa de la Consejería de Educación, ya se pedía ese consentimiento, que entonces se llamaba consentimiento informado. Y ahora, PIN parental en la resolución de 29 de agosto. Y me pregunto yo, como se preguntaba la señora Molina, ¿por qué presentan ahora esta moción? ¿Qué ha cambiado de septiembre a enero para que ahora se movilice la izquierda, tanto el PSOE como Podemos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Se lo digo yo, esto no es más que una cortina de humo de la extrema izquierda socialcomunista para tapar sus miserias, para tapar la miseria del Gobierno que han formado. 22 ministros, el nombramiento de la fiscal general del Estado cargándose el principio de separación de poderes, las reuniones con los cargos inhabilitados por la Junta Electoral Central, las mentiras del ministro Habla. Todo eso no es más que una manipulación artificial y sesgada para generar crispación y enfrentamiento. Mire, la autorización familiar permite otorgar libertad a las familias de los escolares para que den su consentimiento o no a aquellas charlas que sean impartidas por personal ajeno al centro y que no sean funcionarios, porque si las charlas las dan funcionarios, como le he dicho, médicos, enfermeros, policía local, policía nacional, psicólogos, trabajadores sociales, a ese personal no hay que pedirle la autorización a la familia, porque a ese personal recae en él el deber de neutralidad ideológica. Mire, con esta autorización tampoco se pone en tela de juicio, como nos quieren hacer ver, ni la profesionalidad de los docentes, ni la autonomía pedagógica ni organizativa del centro educativo, ni del equipo directivo, ni se pone en cuestión al claustro, como ustedes nos quieren hacer ver ante la opinión pública, porque los centros van a poder seguir desarrollando sus actividades según ellos consideren más importantes. Como decía el alcalde, se han presentado 2 enmiendas a la totalidad. Una por parte de Ciudadanos, en la que la gran mayoría de las cuestiones estamos en... Señora Lajara, tiene que acabar, por favor. Sí, estamos a favor, y otra, la que ha presentado el Partido Popular, donde pedimos que se impulse el Pacto Nacional por la Educación, que la Alta Inspección Educativa verifique el cumplimiento de la legislación educativa en todo el territorio nacional, que donde tienen mucho trabajo es en Cataluña. A ver si ahora vamos a ser muy estrictos con Murcia y en Cataluña se lo vamos a permitir todo. Y donde también se pide en nuestra moción que se tenga en cuenta el artículo 27 Señora Lajara, tiene que acabar. Pero sobre todo el 27.3. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, señora Puche. Bueno, ¿qué es el PIN parental? Pues yo creo que ni ustedes mismos lo saben, porque una vez es el PIN parental, otra vez es la autorización y otra vez es el veto. El PIN parental es una cortina de humo, es una espiral en la que han entrado derecha, izquierda, para confundir, para manipular, para dar una información falsa y, en definitiva, para dividir y enfrentar a la sociedad. Con lo cual yo llego a una conclusión: el PIN parental no existe. Y no existe, y estoy tan segura de ello que incluso en este debate usted me lo ha ratificado, que cuando escuché la rueda de prensa que usted dio sobre su moción, me lo ratificó, porque presentó unas notas que traía de 2 colegios, de 2 centros educativos de nuestro municipio, para pedir la autorización de la salida de los niños del centro escolar. Mire usted, señor Martínez, eso se ha hecho siempre y se seguirá haciendo, porque cuando un niño atraviesa las puertas del centro escolar hacia afuera, le tienen que pedir la responsabilidad a los padres. O sea, que cuando ustedes se aclaren y sepan lo que es el PIN parental, el veto parental o lo que usted, o dentro de 2 semanas a lo mejor lo llaman de otra manera, cuando se aclaren, vienen, me lo explican y seguiré hablando del PIN parental. Ahora he terminado. Muchas gracias, señora Puche. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo Municipal Socialista, señora Molina.
Decía la señora portavoz del Partido Popular que qué había cambiado para que la presentemos ahora y no en septiembre, cuando se inició este veto. Pues ha cambiado, que es el acuerdo para que se aprueben los presupuestos. El número punto 1, el acuerdo firmado por Populares, Ciudadanos y Vox, el punto número 1 es el veto parental. Ustedes se han vendido a los caprichos ideológicos de la extrema derecha que pretende vetar. De hecho, ya se está haciendo la participación en actividades curriculares y complementarias que diseñan los centros y los docentes. Se está haciendo un ataque y se está poniendo en juicio la profesionalidad y la libertad de cátedra de los profesores y una invasión en las competencias de los centros educativos. Y lo que es peor, una violación contra los derechos del menor a recibir una educación integral. Uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan alternativas que existen a los prejuicios de sus padres. Prejuicios machistas, porque desgraciadamente muchos niños viven en hogares machistas, prejuicios xenófobos, porque también son muchos los menores que escuchan insultos en su casa a lo semejante. Prejuicios en el campo de los valores cívicos, porque les quiero recordar que educamos para vivir en sociedad y no solo en familia. El PIN parental puede llevar a la barbaridad de que unos padres machistas o xenófobos se nieguen a que se enseñe el principio constitucional de igualdad y tolerancia, a que sus hijos asistan, no peligran las charlas y no nos líen la pelota. También puede llevar a que unos padres negacionistas puedan impedir que sus hijos asistan a clases de historia cuando se dé el Holocausto. Y ya, llevados al límite de lo absurdo, y esto que viene a continuación no es mío, ya les diré ahora de dónde, a que unos padres creacionistas, por ejemplo, veten ciertos contenidos de la teoría de la evolución de Darwin. Este veto contraviene la normativa educativa que dice que son los docentes quienes tienen las competencias de diseñar las actividades complementarias. Contraviene la Constitución, tanto tiempo hablando de quién es más constitucionalista aquí, y olvidan que la Constitución consagra el respeto a estas enseñanzas. Contraviene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Igualdad Social LGTBI y la legislación contra la violencia de género en la región de Murcia. No se refiere a actividades extraescolares o escolares voluntarias. No confundamos las salidas del centro a educación vial. Aquí a usted y a mí nos ha llegado esta mañana una autorización para que nuestros hijos asistieran a clases de RCP. Se refiere a la posibilidad de que los padres veten la asistencia de sus hijos a ciertos contenidos curriculares que puntúan y son evaluables. Y no deja de ser una objeción de conciencia, porque realmente, aun no estando contemplado en esta normativa la objeción de conciencia, si uno no deja que su hijo acceda a estos contenidos, es una objeción encubierta de conciencia. Pero esto también demuestra el espectáculo y la falta de criterio del Partido Popular y de Ciudadanos. Andalucía, Ciudadanos se desmarca. En Madrid, Partido Popular no lo ve necesario. Hace unos meses, en la Asamblea Regional, Diario de Sesiones, lo de la teoría de Darwin, es del diputado Molina Gallardo, que decía que una vez pasados estos trámites, porque había que enseñar los valores constitucionales, apuntaba en este debate, ya no cabía la objeción de conciencia. Meses después, por favor, tiene que acabar su intervención. El que firma el pacto de los presupuestos con el punto número 1, el veto parental. Ya ha terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Martínez. Sí, bueno, en primer lugar, a Ciudadanos. Ciudadanos dice que el PIN parental no existe. Yo no creo que no exista, sino que Ciudadanos lo que quiere es que no exista. Lo que pasa, claro, esa es la cuestión. Es que vosotros no queréis que exista el PIN parental. Lo que pasa es que os lo habéis tragado en un acuerdo con la ultraderecha, os lo recuerdo, a nivel de la comunidad autónoma y con la ultraderecha del Partido Popular. Os lo habéis tragado el acuerdo y por eso vosotros decíais aquí, el PIN parental no existe. Pues perdona que os diga, pero sí existe, porque hay una orden del 29 de agosto con unas instrucciones de principio de curso en el cual se ha puesto en funcionamiento en aquella fecha. Ahora, ¿qué ha cambiado? Y respondo al Partido Popular, ¿qué es lo que ha cambiado para que nosotros saquemos el tema?
no ha sido ni la subida del salario mínimo a 950 euros, ni ha sido la subida de los salarios públicos un 2%, ni ha sido la subida de las pensiones al IPC. No ha sido ninguna de esas cosas. Ha sido, como decía la portavoz del Partido Socialista, el acuerdo de presupuestos del año 2020 y la intención de esto, que era una orden, convertirla en decreto. Ahora bien, cuando usted me analiza y me dice que solo iba a afectar este PIN parental a personal no docente o que no pertenece a administraciones públicas, ese cambio y esa novedad se ha dado ahora en el decreto, es decir, en la orden del 29 de agosto no venía. ¿Por qué? Porque se han dado ustedes mismos cuenta de que es una barbaridad. Es una barbaridad, es ilegal y es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden coger la Constitución, leer el artículo 27.3 solo, ahí, aislado, y decir, esto dice esto, punto. Los padres podemos elegir todo lo que queramos de la educación. Claro, si lo leéis así, pues podéis decir, pues yo quiero que mi hijo solo estudie cuestiones de bomberos en el colegio, por decir una cosa. Sí, pero claro, es que la Constitución y las leyes en general se leen, las normas no se leen aisladas. Se leen con unos límites que establecen otros artículos, en este caso el artículo 27.2 limita al 3, el 27.1, bueno, el artículo 10 de la Constitución al meter la intérprete de derechos humanos. Es decir, al final quien se está situando contra la Constitución son ustedes. Curiosamente, a los que nos acusáis de radicales somos los que estamos defendiendo el cumplimiento de los principios constitucionales de este país. Y ustedes ahora en esto se han posicionado en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Alajara, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Martínez y señora Molina, aquí nadie cuestiona el programa educativo que por ley y por norma tiene que dar cada profesor en cada área, en cada curso y en cada centro. Nadie está cuestionando ni la teoría de Darwin ni la historia porque son contenidos obligatorios. Nadie lo está cuestionando. Ya me ha quedado muy claro por qué lo presentan ahora. Entonces ya no es tanta la preocupación que ustedes tenían sobre los derechos de los niños. La preocupación ya vemos que es el tema del presupuesto de la región de Murcia. Mire, nosotros defendemos la libertad en educación, que es lo que ustedes temen, que es lo que la izquierda teme. El principio de convivencia, respeto y tolerancia comienza por respetar la Constitución. Yo no hablo de la Constitución, hablo del artículo 27 en general y me refiero al 27.3, donde dice que los padres, donde se les pueda garantizar a los padres el derecho a que elijan la formación moral de acuerdo con sus propias convicciones. No sean ustedes absurdos ni demagogos. Y les voy a poner un ejemplo hipotético. Si yo estoy trabajando con mis hijos en casa para que tengan una alimentación sana, para que coman de todo, porque quiero una dieta equilibrada, porque creo en la dieta mediterránea. Imaginen que el centro pues organiza una actividad, una charla, una ponencia, unos talleres de alimentación vegana. A mí, como padre, me gustaría poder tener la decisión, la opción y la libertad de poder decidir. Díganme si a ustedes no les gustaría tener esa libertad en ese asunto. No me digas que no. La alimentación entra dentro de la alimentación y se puede dar esa situación. ¿No les gustaría poder tener esa libertad? Vamos, a mí sí, porque soy la responsable del cuidado y de la salud de mi hijo. Del mismo modo que los padres también somos los responsables de su educación moral. Y eso que se llama la autorización, ustedes, los de izquierda, sí que nos llaman a nosotros radicales y dicen en su moción que es un grave error. Mire, le digo, señor Martínez, un grave error es que Podemos o Izquierda Unida haya nombrado a un director general de derechos de los animales, a un señor que dice que la leche no es necesaria y que dice que beber leche supone un maltrato animal. Eso lo ha dicho un director general de su cuerda en un tuit que luego ha borrado. Eso es radicalismo y extremismo, pero en fin, ese es el nivel que tenemos en el Gobierno de España, ¿qué vamos a hacer? Hablan ustedes de derechos de los niños. Mire, nosotros el Partido Popular somos el partido que apoya y defiende la libertad de la educación, la libertad en la familia y la responsabilidad
de sus hijos, porque los hijos, mientras son menores, nosotros, los padres, somos los responsables. No corresponde ni a ningún político de turno ni a ningún gobernante decidir en su despacho a qué centro va un alumno o qué tipo de formación complementaria reciben nuestros hijos. Y más les digo, no creemos que el Estado, y mucho menos el Estado que actualmente representa un gobierno conglomerado de populistas, comunistas, golpistas y proetarras, puedan suplantar el derecho de los padres y la responsabilidad de los padres sobre sus hijos. Muchas gracias, señora Lajara. Escuchando su intervención, señor Martínez, me ha venido a la mente las declaraciones que hizo la portavoz del Gobierno de España, del que su partido forma parte, cuando dijo aquello de que los hijos no pertenecen a los padres. Y me acordé inmediatamente del dictador Fidel Castro, que decía que los hijos pertenecen a la revolución. Claro, no me extraña. Su ministro de Consumo comunista, el señor Garzón, dice que el régimen cubano es el modelo a seguir. Pregúntele usted a los cubanos que hay en Yecla qué piensan de Cuba y de cómo está Cuba gracias a dirigentes como el dictador cubano y el que sigue estando a día de hoy. Pregúnteselo. Lo que pasa es que ustedes, como ya pisan moqueta en el gobierno, ya hasta aplauden al rey esta mañana. Cambian rápido ustedes. Esa es su coherencia. En fin, chascarrillo aparte. Sometemos a votación la moción de Izquierda Unida. Perdón, en primer lugar hay que votar la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular, que fue la última que se presentó y corresponde votarla en primer lugar según nuestro reglamento orgánico municipal. ¿Votos a favor de esa enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular? 12. ¿Votos en contra? 8. Queda, por tanto, aprobada la enmienda a la totalidad y rechazada la enmienda de Ciudadanos y la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 11, que es una proposición del Grupo Municipal Socialista relacionada con el veto parental en la educación pública. Al igual que en el punto anterior, hay dos enmiendas a la totalidad, una del Grupo Municipal de Ciudadanos y otra del Grupo Municipal Popular. Para la defensa de la proposición tiene la palabra la señora Molina. Bien, muchas gracias. Sinceramente, estamos atónitos, pero no solo por el nivel del debate, sino también por este ataque sin precedentes a la educación pública en la región de Murcia. Estamos siendo los conejillos de Indias de esta región, de la extrema derecha, para vergüenza de los murcianos y murcianas, y sí, para poder aprobar unos presupuestos, para poder seguir en el sillón. Por eso ustedes han pasado por el aro, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, con el PIN parental. Y no es un PIN parental, es un veto parental. Es un veto que desde comienzo de curso pide el consentimiento expreso a las familias para la participación de sus hijos e hijas en actividades complementarias que se realizan en los centros educativos. Una medida, un veto, que ataca y condiciona las enseñanzas básicas que tienen que ver con la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por orientación sexual, que ataca la Convención de los Derechos del Niño y que habla esta convención de inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un veto que ataca también a los docentes, a su profesionalidad, porque la normativa educativa... Es que no me oigo ni yo. Porque la normativa educativa dice que son ellos quienes tienen la competencia de diseñar las actividades complementarias que crean convenientes y que están incluidas en la programación de los centros educativos previa información al claustro y al consejo escolar. Son actividades, por tanto, obligatorias, evaluables y contra ellas, como decía anteriormente, no existe objeción de conciencia y, sobre todo, están poniendo en entredicho la profesionalidad de los centros educativos y de los docentes al elegir qué contenidos se les puede dar a los hijos y qué contenidos no. Pero si hay algo que nos preocupa sobre todas las cosas, es que se trata de un veto a los derechos del menor, a recibir una educación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Los derechos de los niños no necesitan autorización y ustedes han sucumbido a los deseos de la extrema derecha y pretenden intervenir en estos contenidos para que los niños de hoy, que serán los adultos de mañana, no los reciban.
Ustedes, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, por necesidad partidista, vuelvo a repetir, de aguantar en el Gobierno, de aguantar en el sillón, han accedido a estos deseos más oscuros de quienes pretenden clonar mentes arcaicas, retrógradas, machistas y xenófagas a las generaciones del futuro. Porque hay a quien todavía la diversidad le da miedo y le asusta. La igualdad, la tolerancia o el respeto a la diversidad no pueden ser aprendizajes optativos en la educación pública. No podemos hacer optativos valores que en nuestro país no son opcionales desde hace más de 40 años, porque la educación en valores reduce la desigualdad social, promociona el respeto a la diversidad social y la convivencia cívica. Pero no solo eso, es que actividades, y lo estamos viendo, como es la higiene postural, la RCP, como es la higiene bucal, como es cualquier fomento, por ejemplo, de técnicas de reciclaje, todo esto va a ser susceptible, es susceptible ya al consentimiento y a la autorización de los padres para que los hijos la reciban. Soy madre de 3 niños. Esta mañana he autorizado a que mi hijo recibiese unos conocimientos sobre RCP, reanimación cardiopulmonar. Hace más de 25 años que mis padres no tuvieron que dar su consentimiento para que yo recibiese charlas de educación sexual en el instituto. Esto, discúlpenme, pero solo tiene un nombre: retroceso. Retroceso y retroceso. Los niños tienen que saber que hay diferentes tipos de familia y que no pasa nada. Tienen que saber también que la homosexualidad no es una enfermedad y que no pasa nada. Tienen derecho a entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y que no pasa nada porque somos iguales. Tienen derecho a crear su propia identidad y no clonar la de sus padres, porque estos le aíslen o le intenten aislar del mundo que les rodea. Tienen derecho a saber que la diversidad y el respeto a esta nos enriquece como sociedad. El Partido Socialista sí que confía en el criterio de los profesores y no necesitamos de ese PIN parental, no lo vemos adecuado porque confiamos en que los contenidos y los profesionales, por supuesto, son los adecuados para que nuestros hijos crezcan con esos valores. ¿De verdad, señora Lajara, piensa que se le van a dar charlas veganas? Yo es que no lo entiendo. Pretenden vetar encima actividades que ustedes mismos promueven. Por ejemplo, aquí tengo un PIN de estos parental del segundo de la ESO, donde va a haber que pedir consentimiento a los padres del plan director de la Consejería de Educación, de actividades promovidas por el CABI y la Concejalía de Mujer y de actividades promovidas por la Concejalía de Juventud en cuanto a sexualidad. Sinceramente, esto es bochornoso. Por eso pedimos velar por el cumplimiento no solo del 27.3, del 27.1 y del 27.2 que ustedes se olvidan, reforzar los planes de igualdad y LGTBI en los centros educativos, garantizar la pluralidad de enseñanza, termino ya, discúlpeme, promover una campaña de apoyo a la profesionalidad y la independencia de los profesorados y reforzar la autonomía de los órganos directivos en los centros educativos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra nuevamente la señora Lajara. Bueno, no me hable usted, señora Molina, de aguantar en el sillón, porque, vamos, lo de Pedro Sánchez es de órdago. Él no ha tenido que pagar precio para sentarse en el sillón. Él no tenía que pagar ningún precio. Mire, volvemos a debatir otra moción referida al veto parental. Y digo yo que si eran lo mismo y están gobernando, que por qué no lo han presentado de manera conjunta tanto Izquierda Unida como PSOE. Es triste, muy triste, que en su parte propositiva solamente aluda al artículo 27, como decía, leía al punto 1 y al punto 2. Nosotros en la enmienda aludimos que se respete el artículo 27 en su totalidad, haciendo hincapié. Mire, le recuerdo al respecto que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, escuche, señora Molina, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos subraya la obligación de los Estados de respetar la libertad educativa de los padres. Eso anótelo. Pero es que además, le digo, he leído y releído con asombro su mención que usted dice que la derecha busca un mayor centralismo y control de la educación. Pero menudo disparate. Pero si lo he tenido que leer 2 veces y hasta 3 veces, si esos 2 sustantivos, centralismo y control educativo, son las señas de identidad per se, con mayúsculas, de las políticas educativas del PSOE, ¿se podrá hacer más demagogia?
Si es que esto ya no tiene nombre. Y le pongo un ejemplo. Mire, le recuerdo que cuando el PSOE de Zapatero, con la LOE, impuso aquel invento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Tribunal Supremo, en sentencia del 11 de febrero del 2009, dijo en cuanto al deber jurídico de cursar dicha asignatura, leo textualmente en su sentencia, no autoriza a la Administración educativa ni a centros docentes a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos determinados sobre cuestiones morales. Así que las lecciones a nosotros las justas, porque nosotros creemos en la libertad, eso que ustedes tanto temen. Mire, por lo que decía de lo que se ha pedido en el centro de secundaria, la Consejería de Educación va a modificar el decreto tanto de currículum de primaria como de secundaria para dar cobertura legislativa a esta medida de transparencia y de libertad, como es la autorización de las familias a la participación de los alumnos en actividades complementarias desarrolladas por personal externo al centro. Tanto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma como el Servicio de Inspección Educativa avalan tal y como se está gestionando y aplicando esa autorización desde el inicio de curso. Cosa que ustedes están poniendo en tela de juicio los informes jurídicos y están poniendo en tela de juicio la labor de la inspección educativa. ¿Por qué? Porque no son ustedes los que están gobernando. Entonces, como yo no gobierno, pues no me creo lo que dicen los altos funcionarios de la comunidad autónoma ni de la inspección. Mira, y vuelvo a repetir, no entendemos por qué de 5 meses la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, se rasgan las vestiduras. Que para un confrontamiento y la izquierda ha puesto en marcha una campaña de propaganda preventiva, esto que resulta un asunto menor de trámite para evitar esconder sus miserias, se lo he dicho en la anterior intervención, las mentiras de hablo, la mesa de negociación con delincuentes y secesionistas catalanes y el problema de los agricultores. Dejen de politizar la educación, porque son ustedes las que lo politizan. En la escuela, bajo el marco normativo de la LOMCE, se da la educación en valores, se respetan los derechos humanos, se inculcan valores como la tolerancia, el libre pensamiento y el espíritu crítico. Y además, le digo, en la escuela se educa, se instruye y se enseña, pero ninguna institución enseña lo que la familia educa. Sería un grave error depositar en la responsabilidad absoluta y total de educar a nuestros hijos. ¿Dónde queda en ese momento el papel de la familia y la responsabilidad de la familia si los padres no enseñamos y los maestros no educan? Creemos en la libertad de educación y en la libertad de la familia. Los padres somos los responsables de nuestros hijos. Son ustedes los del PSOE los que no confían en las instituciones porque ponen en tela de juicio los informes jurídicos positivos y el trabajo de la alta inspección. Nuestro objetivo con nuestra enmienda es la defensa de la libertad con mayúscula en la que creemos. Y qué mayor y defensa de esa libertad que dejar que los padres eduquen a sus hijos en cuestiones morales. Pero ¿quiénes somos nosotros, los gobernantes y los políticos de turno, para imponer una enseñanza moral? No hablo de contenidos obligatorios propios, hablo de una enseñanza moral a unos padres y a unos hijos. ¿Pero quiénes somos nosotros? Gracias, señora Lajara. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, la señora Puche tiene la palabra. Bueno, nosotros en la moción del PSOE, tanto como en la de Izquierda Unida, que antes no lo he dicho, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Una enmienda que habla de educación, porque creemos que de lo que realmente se tiene que hablar en este país es de la situación que tiene la educación actualmente. Proponemos medidas reales para garantizar que la educación deje de ser un arma arrojadiza entre partidos, una herramienta que divide y enfrenta a nuestra sociedad y una herramienta política de adoctrinamiento. Queremos que, por fin, se garantice en nuestro país un sistema educativo que ofrezca una enseñanza de calidad dentro del marco y lo remarco, por valga la redundancia, dentro del marco constitucional. Los ciudadanos creemos fundamental promover una mesa de diálogo en nuestra comunidad autónoma para precisamente no llegar a este debacle que tenemos aquí, estas discusiones, para
que se acuerde en esa mesa, para que se lleguen a acuerdos relativos a lo que hoy nos está dividiendo, donde se acuerde la autonomía de los centros para establecer actividades complementarias, donde se active la participación en el consejo escolar, que no sea un órgano meramente consultivo, para que se acuerde el derecho a la información de los padres o tutores legales en esa mesa de diálogo. Que se acuerde también en esa mesa de diálogo la autorización, hasta dónde deben llegar dentro de los términos legales la autorización paterna. Así como defendemos otras muchas cosas, pero lo más importante, ese pacto nacional por la educación, con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa, de los colectivos sociales, para que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades, para que se reduzcan las tasas de abandono y fracaso escolar y las desigualdades entre comunidades autónomas y el adoctrinamiento en las aulas. También hablamos nosotros, señora Lájara, de activar la alta inspección educativa para velar por el cumplimiento de la legislación educativa y garantizar así la igualdad de todos en el ejercicio de sus derechos, deberes y libertades en educación, como bien recoge la totalidad del artículo 27 de la Constitución. Nosotros no vamos a votar en contra de la enmienda que ha presentado PP, porque le recuerdo que mi portavoz habló con usted para ponernos de acuerdo, para retirar nuestra enmienda y para ver si llegábamos a un acuerdo para presentar una enmienda conjunta. Usted le recrimina a Izquierda Unida y a PSOE que por qué no han presentado una moción conjunta. Pues porque usted estaba de acuerdo con nuestra enmienda. ¿Por qué no se sumó a nuestra enmienda o a una enmienda conjunta? Nosotros, en nuestra enmienda, recogemos el artículo, como bien hemos acordado a nivel regional, para defender los presupuestos, esos presupuestos que van a poner en marcha nuestra comunidad autónoma. Hemos acordado, tanto PP como Ciudadanos, la defensa del artículo 27 en su totalidad. Y usted le dice a la señora Molina que por qué hace hincapié en el 27.1 y en el 27.2. Pues yo le pregunto a usted, del mismo modo, ¿por qué usted solo hace hincapié en el 27.3? Deberíamos defender y ponernos de acuerdo como lo hemos hecho a nivel regional. Al final, lo que a mí me da a entender es que quieren entrar en el mismo Señora bucle. Puche, por favor, tiene que acabar. Termino ya. Que quieren entrar en esa misma espiral para dividir, para seguir dividiendo derecha, izquierda, con el tema del PIN parental. En cuanto a la moción de PSOE, nos abstendremos porque, aunque recoge términos en los que estamos de acuerdo, porque habla del artículo 27 de la Constitución, sigue hablando del dichoso PIN parental, que creemos que al final es una cortina de humo. Gracias. Gracias, señora Puche. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Polo. Buenas tardes. Los padres y madres que llevamos a nuestros hijos e hijas a la escuela pública confiamos plenamente en que no solo reciben la mejor de las educaciones en el ámbito del conocimiento, sino que también reciben los valores fundamentales para su total desarrollo, como son valores como la igualdad, la solidaridad o la diversidad. En los últimos, la polémica del PIN parental en las redes sociales se han publicado numerosos vídeos que la derecha y la ultraderecha se han ocupado de difundir. Se muestran imágenes y vídeos captados en universidades e incluso en otros países, haciéndolos pasar por cursos impartidos a niños en España. Miente que algo queda. Por supuesto, el PP se ha subido a este carro, no vaya a ser que lo llame la derechita cobarde. ¿Pero qué es el PIN parental? El término es el que ha acuñado el partido de ultraderecha Vox para definir una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos, para que los padres y madres puedan censurar cualquier materia, taller o actividad que decidan que no quieren para sus hijos o para sus hijas. Esta censura, por ejemplo, afecta a que los menores tengan información sobre identidad de género, feminismo o diversidad LGTB. El llamado PIN parental o veto parental es como disponer de una educación a la carta. Matemáticas sí, historia no. Este veto no hace más que indicar que la educación de nuestros hijos e hijas no está en buenas manos y reivindican una educación a la antigua usanza. Dejarse de modernismo y volvamos a las viejas tradiciones. No es que los defensores del PIN parental pretendan que no se adoctrina a los jóvenes en las escuelas.
Más bien lo que pretende es que les inculquen la doctrina para ellos supuestamente verdadera. Y todo esto sí, por supuesto, con la subvención del Estado. Esta educación a la carta no se aviene con nuestra Constitución, ni con las leyes vigentes en materia educativa. El artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que la enseñanza básica es obligatoria, no es una opción para las familias. La vigente Ley Orgánica establece que compete a las administraciones educativas la determinación de los contenidos del currículum, es decir, de lo que se ha de enseñar y debiera ser aprendido. La ley, por supuesto, sí contempla la participación de las familias, pues el plan de estas actividades complementarias debe ser aprobado por el Consejo Escolar de cada centro, institución en la que están representadas las familias. Este PIN parental no hace más que desacreditar no solo al equipo docente, sino también a todo el órgano. Esta medida es la continuación de otra de las propuestas por Vox, como la realizada el año pasado para identificar a los que imparten cursos y talleres en materia de igualdad, respeto y contra el acoso escolar. Este PIN parental no hace sino planear una sombra de duda sobre la credibilidad y buen hacer de la escuela pública. Confío plenamente en nuestra escuela pública. Mis 3 hijos han cursado o cursan sus estudios en ella y jamás he tenido la menor duda de que están en las mejores manos y reciben la mejor de las educaciones. Muchas gracias. Gracias, señora Polo. Por parte del Grupo Municipal Socialista Molina tiene la palabra. Madre mía, cortina de humo para esconder miserias, miserias del salario mínimo, miseria como la subida de las pensiones o miseria como la subida del sueldo de los empleados públicos. Coincido con usted, señora Puche, en que dice que esto es una cortina de humo, pero no sé si cortina de humo, antorcha o lanzallamas, lo que hay en el punto número 1 del acuerdo de los presupuestos, que dice que se establecerá una autorización expresa de las familias para la participación de su hijo en actividades complementarias. ¿Por qué sacamos la educación y la metemos en el debate de los presupuestos? Eso no lo entiendo. Respecto al Partido Popular, no sé, realmente me lo esperaba, los tienen bien agarrados, sinceramente, pero sí que decirles que en el Ayuntamiento de Murcia el Partido Popular y Ciudadanos han apoyado esta proposición. A mí, con tanto veto a lo diferente, prohibiendo cosas que en 40 años nunca ha habido un problema. Díganme de verdad, ¿cuándo ha habido un problema con la actividad curricular de los centros educativos con alguna charla? ¿Cuándo ha habido algún problema? ¿Cuándo? Pues sinceramente me dan que pensar que ustedes ahora mismo acaban de salir del armario después de 40 años encerrados, pero les voy a decir que afortunadamente se ha legislado para que tengan todos sus derechos. Lo de Ciudadanos me sorprende bastante la enmienda que nos ha hecho, pero lo digo con todo el respeto. Para empezar, están un poco incómodos con esto de haberlo firmado el acuerdo. Firman con el Partido Popular y con Vox y en la parte expositiva de su enmienda dice que no apoyarán cualquier modificación de la normativa que contradiga la Constitución. ¿Qué han firmado entonces ustedes? Piden en su enmienda la elaboración de un informe jurídico para aclarar la legalidad de las instrucciones dadas. Es que, de hecho, yo creo que eso debería de haberse pedido ya antes de que se pusiesen en marcha. Piden promover una mesa del diálogo que regule las actividades complementarias en los centros, pero si es que no tiene sentido. Las actividades complementarias están reguladas dentro de los decretos currículos de la comunidad que ustedes ahora, que por cierto se van a cambiar para esto. Piden autonomía de los centros para establecer las actividades escolares. Pero es que los centros educativos ya tienen esa autonomía de poder establecer estas actividades dentro de su normativa. Piden participación activa en el Consejo Escolar, no solo como órgano de consulta. Aquí estamos de acuerdo, pero le voy a recordar que fue la LONCE, la de sus socios del Partido Popular, quienes dejó el Consejo Escolar en un mero órgano informativo. Piden derecho a la información de los padres o tutores de los niños y niñas. Vamos a ver. La información la tienen a su disposición mediante tutoría, mediante la asistencia a las asambleas, mediante el Consejo Escolar. Ahí se presenta la PGA y todos tienen información que necesitan ahí. Piden requisitos formativos mínimos sobre los responsables de las actividades. Pero de verdad, ¿quién se creen ustedes que contratan o que llaman los centros educativos para dar las charlas?
a cualquiera que se encuentra en una esquina. Es que nos sorprenden ciertas dudas. Y piden la realización, voy terminando ya, de cursos en los CPR para el profesorado. También estamos de acuerdo en eso. Pero les recuerdo que fueron sus socios del Partido Popular quienes se cargaron las extensiones comarcales de los CPR, entre ellos la de Yecla, y dejando únicamente la de Murcia. En definitiva, nosotros volveremos a votar en contra de todas las enmiendas que se han recibido y le vuelvo a recordar que tanto Ciudadanos como el Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia votaron a favor de la misma proposición. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, señora Aljara. Señora Molina, lo que hice en el Ayuntamiento de Murcia se hizo una enmienda de adición. No votaron su proposición como tal. Sea rigurosa en la veracidad de las manifestaciones que aquí hace al Pleno, porque eso puede crear confusión a la opinión pública. En el Ayuntamiento de Murcia se hizo una enmienda, y se hizo una enmienda al punto número 1, donde habla usted del artículo 27.1, 27.2, y le añadieron el 27.3. Y donde habla de los planes se fomentarán los planes también se incluirá la educación emocional y otras cuestiones. Fue una enmienda de adición. Por otro orden de cosas, la señora Polo nos habla de la escuela pública. Mira, usted tiene 3 hijos y va a la escuela pública, pero en ese sentido creo que lo dije en el Pleno de noviembre y lo vuelvo a decir. Las lecciones de la escuela pública a mí no me valen porque yo soy docente de la escuela pública, mis hijos van a la escuela pública y he sido siempre estudiante de la escuela pública y creo en la escuela pública. Y esto no supone ningún ataque a la escuela pública. En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, cierto que estuvimos viendo, pero había cuestiones pues, que no nos cuadraban. Pero de todos modos, permítanos y déjenos que dentro de nuestra autonomía como grupo, pues evidentemente, igual que ustedes pueden votar en contra, pues nosotros decidiéramos en ese momento pues, presentar una moción. En cuanto a lo dice del informe jurídico, es verdad que el Grupo Municipal Ciudadanos también lo sabe, porque así lo dijo la portavoz del equipo de Gobierno regional el jueves después del Consejo de Ministros, donde están los informes jurídicos favorables por parte de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma al respecto. En cuanto a las mesas de diálogo, es verdad que ahí donde teníamos nuestras dudas al respecto, donde también existen otros órganos como son las comisiones de directores y las mesas sectoriales de educación. Y por otro orden de cosas, permítame, PSOE y Ciudadanos. Lo de PSOE y Ciudadanos de verdad es que es digno y Podemos, perdón, PSOE y Podemos, discúlpeme. Lo de PSOE y Podemos, en este caso Izquierda Unida, es digno de un estudio sociológico. Discúlpeme, he tenido un lapsus lingüe. Es digno de estudio sociológico. Vamos a ver, en Extremadura, que gobierna PSOE con Podemos, en octubre pasado, hace 3 meses, vamos, que no fue el año pasado, imponen una autorización obligatoria a las familias para la asistencia a las actividades que se realicen en horario lectivo impartidas por personal ajeno al centro. Lo mismo que la región de Murcia. Mire, le voy a decir una cosa, yo creo que hasta lo copiaron de la orden del 29 de agosto de este año. Y lo puso el Gobierno socialista de Fernández Vara, adoptó esta medida por un mandato de su inspección educativa, de la inspección educativa de su comunidad autónoma. Es decir, allí en Extremadura se impone, se aplica y no pasa nada. Y aquí en Murcia lo hacemos y nos tachan de fascistas, de radicales, que nos queremos cargar la escuela pública. Lo suyo es que no tiene nombre, es que tiene la cara más dura que el cemento armado. Pero es que además les digo, toda esta sobreactuación de la izquierda, porque esto no más que una sobreactuación, obedece a un oportunismo político, a una cortina de humo de la factoría de Iván Redondo, del gurú de Pedro Sánchez, para no tener que hablar de los problemas reales que preocupan a los españoles. Y les repito, para ocultar las mentiras de Ábalos, para ocultar lo de la fiscal general del Estado, Tiene para que acabar, que no se hable Lajara, de los favor. problemas que tienen los agricultores. Por eso le digo que no se aprecia en este sentido nada judicial, ni se agrede
a la educación pública, ni mucho menos la aplicación del 155. Tiene que acabar. Yo estoy convencido que a ustedes les gustaría que si a sus hijos les van a dar una charla sobre tauromaquia el presidente de la Peña de Taurina de Albacete, estoy convencido que les gustaría saberlo y, en su caso, autorizarlo. Es bien sencillo, ¿sí o no, señora Molina? Usted que ha dicho que su hijo, ¿a usted le gustaría que si su colegio organiza una charla sobre tauromaquia y viene el presidente de una Peña taurina de Albacete, he tomado como ese ejemplo? ¿A usted le gustaría saberlo? Seguro. Y probablemente usted, legítimamente, no lo autorizaría o sí lo autorizaría. De eso se habla, porque esto se viene aplicando con absoluta normalidad en la región de Murcia desde el mes de agosto. Pero ¿cómo podemos tener una ministra de Educación que tarda 4 meses en enterarse de una medida, dijo literalmente, tan escandalosa? 4 meses tiene una ministra de Educación para enterarse de que esto se viene aplicando con normalidad en la región de Murcia. Les guste o no les guste, es una cortina de humo de su gobierno, porque salen a escándalo por día. Un gobierno, por cierto, muy exigente con Murcia y muy sumiso con sus socios independentistas, hasta el punto que Pedro Sánchez, aunque no le guste escucharlo, se lo voy a decir, se reúne o se va a reunir con un presidente de Cataluña que está inhabilitado por sentencia judicial. Eso es querer la poltrona y eso es querer el poder a toda costa sin importarle nada los intereses de los españoles. Sometemos a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Popular. Votos a favor. 12. Votos en contra. 8. Queda aprobada la enmienda a la totalidad y rechazada la moción y la enmienda también del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pasamos al punto número 12 de cuestiones urgentes. Hay una cuestión urgente, que es una moción conjunta que han presentado los grupos Municipal Socialista e Izquierda Unida. A los efectos de justificar la urgencia, alguno de los dos portavoces, el que usted me diga, tiene que justificar la urgencia. Claro, si es conjunta. No tengo inconveniente en darle la palabra a los dos para justificar la urgencia, si es problema. ¿Quiere usted la palabra, señora Polo? Sí. Para la urgencia, no para el fondo del asunto. Sí, va a ser rápida la Gracias. cosa. Bueno, yo creo que no hay que justificar mucha urgencia. Presentamos esta moción junto al Grupo Socialista por vía urgente porque Spandi la semana pasada dio a conocer ante los medios de comunicación la situación precaria en la que se encuentra, una situación insostenible, debido a la insuficiente dotación económica y que hace peligrar la gran labor que realizan en nuestra ciudad. Y ya de paso, para que sean contemplados en los próximos presupuestos que deberían ser presentados en breve. Muy bien, muchas gracias. Señora Molina, ¿quiere usted tomar la palabra para justificar la urgencia? Entendemos que esta proposición es de urgencia, dada la situación en la que se encuentra la Sociedad Protectora de Yecla. Entendemos que es de urgencia porque estamos pendientes de que ustedes presenten el nuevo presupuesto y no es justo que una asociación que se hace cargo de una competencia municipal tenga que soportar una deuda. Muy bien. Le voy a hacer la palabra a la portavoz del equipo de Gobierno. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar entre lo importante y lo urgente. Es verdad que la moción es importante, pero en cuanto a la urgencia se podría debatir perfectamente el pleno del mes siguiente. En segundo lugar, mañana mismo nos reunimos con la asociación, y usted lo sabe perfectamente, para llegar a un punto de entendimiento donde pues, se entablará una negociación donde mañana mismo está la reunión convocada desde la semana pasada. Pero también le digo que es verdad que la asociación, además del dinero que se recibe a través del convenio, pues también recibe otro tipo de prestaciones. Pero como digo, solo de urgencia, señora Lajar, no puede entrar en el fondo del asunto. Señor Puche, ¿quiere usted la palabra para posicionarse con respecto a la urgencia? Sí, yo quiero dar una explicación de voto. Nuestro grupo municipal votará a favor de la urgencia de esta moción, sin duda alguna, pero sí que queremos dejar perfectamente claro, y así se lo manifestamos al Partido Socialista y Izquierda Unida, que nos parece una moción oportunista, puesto que ellos mismos saben, como yo, que mañana ustedes se van a ver con Spandi y que espero, y así deseo, que se dé una solución a la situación que tiene actualmente Spandi. Muchas gracias. Gracias, señor Puche.
cuando se trata de justificar la urgencia hay que justificar el por qué se tiene que debatir hoy y ahora y no puede debatirse en el pleno siguiente. Eso es la urgencia. Todos estamos de acuerdo en que es un tema importante, que hay que abordar, el tema de Expandi, asociación que por otra parte hace una gran labor, pero lo que ahora se vota es la urgencia o no de esa moción. Por tanto, viendo los argumentos de los grupos políticos, hemos de someter a votación si procede el debate ahora de esta moción o si el debate sobre esta moción se celebrará en el pleno del mes de marzo. Votos a favor de la urgencia. 8. Votos en contra. 12. Queda, por tanto, rechazada la urgencia y el asunto se debatirá en el pleno del mes de marzo. Y espero y deseo que de aquí a allí se alcance una solución que es nuestra voluntad y es nuestro propósito. Punto número 13, dación de cuenta, estado de ejecución del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2019. De esa información se deduce que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para las corporaciones locales. Punto número 14, dación de cuenta, en este caso información sobre el cumplimiento de plazo de la Ley 15/2010 correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Y punto número 15, dación de cuenta también, información sobre el periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre de 2019. Por tanto, se ha dado cuenta de estas tres cuestiones. Punto número 16, resoluciones de alcaldía, de las que entiendo informado al Pleno. Y último punto en el orden del día, ruegos y preguntas. Cedo la palabra al concejal del Grupo Municipal Socialista que vaya a formular la pregunta que ha presentado para este Pleno. Muchas gracias. Bien, dado de que también acaba de comunicarlo la portavoz del Grupo Popular de que mañana se van a reunir con Expandi para abordar el tema del convenio, dada la mala situación en la que se encuentran con deudas adquiridas y con muchas más, si el convenio sigue de esta forma en el próximo ejercicio, queremos saber qué oferta le van a plantear el equipo de Gobierno a Expandi para solucionar este problema de precariedad que denuncia la protectora, puesto que hace pocos días el concejal delegado dijo que, bueno, que iban a hacer todo lo posible porque pudiesen hacer más galas para poder recaudar más dinero y estamos convencidos de que ese no es el sistema más adecuado. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. El concejal del área, señor Romero, tiene la palabra para contestar esa pregunta. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. A ver, de una afirmación o una posible hipotética alternativa, decir que yo he dicho que vamos a hacer más gala, perdone, señora Molina, pero no es así, no es así. Yo me he reunido con Expandi las veces que lo han requerido y las veces que desde la concejalía y desde el servicio veterinario lo hemos necesitado. Nadie pone en tela de juicio su labor, todo lo contrario. Yo creo que en los últimos años se ha visto refrendado por este mismo equipo de gobierno que ahora mismo está cuestionando o se está viendo cuestionando en este caso en el área de sanidad por el tema de Expandi. No hay ninguna polémica contra la asociación, todo lo contrario. Mañana hay una reunión en la cual se van a tratar diferentes puntos y se va a, además de que ya lo sabe la Concejalía de Sanidad, pues vamos a ver cómo poder solventar esa cuestión puntual que llevan arrastrando en los últimos meses. Nada más. Gracias, señor Romero. Tienen la palabra los concejales de Izquierda Unida para formular los ruegos y preguntas correspondientes al pleno de este mes. Señor Martínez, tiene usted la palabra. Sí, al señor concejal de Deportes, Industria, Agricultura y Sanidad, tres preguntas. En primer lugar, ¿qué valoración hace el equipo de gobierno sobre la labor social que realiza Expandi? En segundo lugar, ¿por qué el equipo de gobierno se niega a dotar de recursos económicos suficientes a Expandi? Y en tercer lugar, ¿cómo pretende el equipo de gobierno asegurar el cumplimiento de la Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía de la región de Murcia si Expandi no pudiera seguir haciéndose cargo de la protección de los animales en situación de desamparo, maltrato o abandono a causa de la financiación municipal insuficiente? En segundo lugar, a la señora concejala de Hacienda y Economía y Familia, ¿por qué se ha incumplido la obligación legal de aprobar los presupuestos municipales del año 2020 antes del 31 de diciembre si no se negocian o no se tienen que negociar con ningún grupo de la oposición, nada más que con ustedes?
¿Y cuándo se van a poner a disposición de los grupos de la oposición el proyecto de presupuesto del año 2020? Aunque entiendo que no será pronto, porque como no es urgente debatirlo de Expandi, me imagino que será más allá de un mes. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra nuevamente el señor Romero para contestar la primera pregunta en sus 3 apartados. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, yo creo que, como bien he dicho anteriormente, nadie pone en tela de juicio la labor que hace Expandi. Creo que es indispensable en nuestra ciudad y nadie, creo que ni los que estamos aquí ni los que estemos allí, vamos a permitir que Expandi deje de hacer lo que está haciendo. Muchas gracias. Siga usted contestando, porque hay un segundo apartado que dice por qué el equipo de gobierno se niega a dotar recursos suficientes, cómo pretende el equipo de gobierno. De usted una contestación un poquito más amplia. Ha sido usted demasiado escueto, señor Romero. Demasiado escueto. De usted más información. Siempre me dicen que la breve es bueno, 2 veces bueno, ¿no? Bien, pues nada, ¿por qué el equipo de gobierno se niega a dotar recursos suficientes a Expandi? Porque los recursos del ayuntamiento son finitos y son limitados. Si este año nosotros no hay previsión de un aumento de ingresos, pues lógicamente las dotaciones a subvenciones y a determinados convenios no han sufrido variación o subida alguna. De todas maneras, se ha hecho un esfuerzo, no es suficiente, según lo manifestado por la asociación en cuestión, y bueno, vamos a ver si llegamos a algún punto de entendimiento. Y en la última pregunta que usted me hace, pues bueno, esa Ley 6/2017 que nos sugiere a los ayuntamientos la posibilidad de este servicio hacerlo a través de protectoras de animales o asociaciones para el bienestar animal, o buscar otra alternativa, que no nos cierra ninguna otra. Pero yo, o en este caso el equipo de gobierno, lo que quiere y lo que va a intentar, por supuesto, es mantener su convenio de colaboración con Expandi para que sigan esta indispensable tarea en nuestro municipio. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, señor Romero. Correcto. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, señora Ortuño Soriano. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez, como sabe usted, llevo de concejal aproximadamente medio año. Desde el primer día he trabajado para ponerme al día y conocer el funcionamiento de esta ardua concejalía y para agilizar los plazos lo máximo posible. Es verdad que se está demorando más de lo que a mí me gustaría, pero también es cierto, como le comenté en la última comisión de Hacienda que tuvimos la semana pasada, es que la parte económica está finalizada, que estamos dependiendo de unos últimos aspectos de personal y que en los próximos días recibirán los grupos el borrador de los presupuestos locales. No se preocupe usted, se puede quedar tranquilo que llegarán antes que los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortuño Soriano. No hay más asuntos que tratar en el orden del día. Se levanta la sesión. Buenas noches y muchas gracias.